Ya. Siguiente diapo, por favor. Ya, entonces el objetivo de la clase va a ser realizar un diagnóstico clínico en cuanto a lo que es la intoxicación de las sustancias que hemos hablado, organofosforado, carbamatos y cáusticos, describir los principales toxidromes para que ustedes puedan diferenciar, aplicar el tratamiento correcto y oportuno a un paciente intoxicado por estas sustancias y reconocer la importancia de la prevención para evitar lo que es la intoxicación por sustancias químicas, obviamente en el ambiente pediátrico, ¿no? Siguiente. Listo. ¿Qué sabemos nosotros de los órganos fosforados? Ya saben que los órganos fosforados vienen a ser derivados de lo que son el ácido fosfórico y los carbamatos son sustancias que son derivadas del ácido carbámico. Estas dos sustancias mayormente se va a encontrar en usos como los insecticidas, plaguicidas, ¿no? Y se puede encontrar tanto de manera como para manejo de la parte de la agrícola, en la veterinaria, o muchas veces lo podemos encontrar como uso doméstico. La intoxicación obviamente va a depender tanto de la cantidad de lo que se ha ingerido o absorbido, como la concentración de estas mismas sustancias, ¿no? Mayormente los que se usan en la parte doméstica vienen a ser de concentraciones bajas, ¿no? De 1 a 1, un 5%. Pero ya las sustancias que se utilizan para la parte agrícola, ¿no? Ya lo utilizamos de una forma más concentrada y más o menos hablamos de un 85 o un 90% de concentración. Por eso no es lo mismo que venga una persona intoxicada de la parte, no sé, un agricultor, ¿no? Que trabaja en esas áreas, ¿no? A un intoxicado que venga de acá de la parte, no sé, de algunas sustancias que lo puedan tener en el hogar, ¿no? Siguiente. Listo. Los órganos fosforados mayormente se van a encontrar metamidofos, carbofurán, paratión, que es el más común, y el clorpirifos. Y los carbamatos van a tener lo que son el ardicarbo. Las intoxicaciones por carbamatos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? En los venenos para ratas, ¿ya? Y mayormente, obviamente, se va a encontrar más en las zonas urbanas. Y las intoxicaciones por órganos fosforados mayormente se va a dar en las zonas rurales. Siguiente. Ahora, estas sustancias se van a absorber por diferentes vías, ¿no? Por varias vías pueden absorber. Pueden ser por vía inhalatoria, vía transdérmica. La más común probablemente en la parte de pediatría es la ingesta, ¿no? A través del sistema digestivo, ¿no? Entonces, no solamente piensen que la intoxicación se va a dar por vía oral, ¿no? Ya saben que puede ser parte inhalatoria, transdérmica. También son muy liposolubles. ¿Qué cosa quiere decir que sean muy liposolubles? Se meten o ingresan, ¿no? Hacia la grasa y se hace que tenga un elevado concentración y mayor distribución de la sustancia. Va a tener un metabolismo hepático y la excreción de estas sustancias va a ser a través de las vías urinarias y a través de las heces. Siguiente diapo. Ahora, ¿cuáles son las formas de que se pueden intoxicar? Ya sabemos que pueden ser por una exposición accidental. Mayormente se da esta exposición accidental en la parte pediátrica, ¿no? Los niños o a veces los papás dejan al alcance ciertas sustancias que no deberían estar al alcance de los niños, ¿no? Entonces los niños de forma accidental, por hacer una travesura o algo, ingieren este tipo de venenos. Otro tipo de exposición va a ser la exposición intencional, que mayormente se va a dar en adolescentes, ¿no? Con la intención de quitarse la vida, por así decirlo, ¿no? Y la otra ya viene a ser una exposición ocupacional, como lo que hemos mencionado, ¿no? Mayormente de la parte agrícola, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si te viene un niño de 3 años diciendo que la mamá, que el niño lo vio y justo había comido un pedacito de pan que contenía veneno de rata, por ejemplo, a que venga un niño de 13, 14 años que la mamá refiere que ha ingerido cierta cantidad de
de alguna sustancia, ¿no? Ya saben que mayormente en los adolescentes o en la parte que es más intencional, la ingesta es mucho mayor porque ellos ya quieren llegar a quitarse la vida, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Las vías de ingreso, como ya lo habíamos mencionado, es la parte de la vía oral, ingestión, por contacto o por vía inhalatoria. De las tres vías, la que es obviamente las más frecuentes en la parte pediátrica es la parte de la ingestión. Los factores de riesgo, hay varios factores de riesgo, como por ejemplo la depresión, ¿no? En los niños adolescentes que ingieren las sustancias de forma intencional, que sean agricultores, obviamente, y los fabricantes. Siguiente diapo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas sustancias tóxicas? No, el principal mecanismo de acción es que van a producir lo que es la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Ese es el principal mecanismo de acción. Inhiben a la enzima la acetilcolinesterasa. Como ya saben, la acetilcolina viene a ser un neurotransmisor que va a actuar tanto en el sistema nervioso simpático como el parasimpático. Entonces, un ratito. Ya, entonces esta acetilcolina, ¿no? Ya saben que es un neurotransmisor, va a actuar en el sistema simpático, parasimpático y se va a producir a través de dos partes, de la colina plasmática y del acetato. Entonces, esta acetilcolina ya va a estar cerca de las terminaciones nerviosas, como se puede observar acá en la imagen, cerca de las terminaciones nerviosas, ¿no? Y se vierte en las hendiduras sinápticas para transmitir lo que es el impulso nervioso. Entonces, esta acetilcolina que está cerca de las hendiduras sale, ¿no? Por las hendiduras plasmáticas y se une a los receptores que están en la placa neuromuscular para transmitir lo que es el impulso nervioso. Entonces, se une al receptor de la placa, transmite el impulso nervioso y una vez que transmite el impulso nervioso, ahí es donde ingresa la acetilcolinesterasa para que degrade otra vez la acetilcolina en acetato y en colina. Y así empieza otra vez el círculo. Pero, ¿qué pasa cuando hay una intoxicación tanto por carbamato y órgano fosforado? Un ratito, chicos. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando hay una intoxicación por carbamatos y organofosforados? Estas sustancias van a inhibir la acetilcolina y por ende no va a haber una degradación de la acetilcolina tanto en acetato y colina y va a aumentar los receptores muscarínicos y nicotínicos, por la consiguiente ya la producción de lo que son los síndromes colinérgicos. Ese es el mecanismo de acción entonces de estas sustancias. Eso recuerden, ¿no? Es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal función o cuál es el principal mecanismo de acción de estas sustancias? Es que va a inhibir la acetilcolinesterasa y por ende va a haber un aumento de lo que son la acetilcolina en las hendiduras presinápticas y por ende una sobreexcitación. ¿Ya? Listo. Y al ver una sobreexcitación van a producir ahí lo que son los síndromes que ahorita vamos a evaluar. ¿Ya? Listo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapo, porfa. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctora. Creo que se congeló la amiga que está pasando mis diapos. Y ahora sí, ya lo...
Ya despertó. La anterior, no pases la otra. Hola. Doctora, disculpe, las estoy pasando, pero creo que está un poco lento. No sé si es mi internet o el de usted, pero sí están pasando. Sí, ahorita ya se puso negra mi pantalla. Ya, ahí. Ya. Entonces, estas son las características tanto de los carbamatos como de los órganos fosforados. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa? Ya. Los carbamatos mayormente tienen una inhibición reversible de la colinesterasa. Por otra parte, los órganos fosforados tienen una inhibición irreversible de la colinesterasa. Es una de las características de ambos. Cuando hay intoxicación por carbamatos, el cuadro es más benigno y tiene una duración más corta. Cuando hay intoxicación por órganos fosforados, mayormente tiene un cuadro o una clínica más severa, es más prolongado, dura más tiempo, inclusive los síntomas pueden aparecer en los 5 minutos hasta las 24 horas, dependiendo obviamente de la cantidad que ha ingerido y del tipo de sustancia que también ha ingerido. En los carbamatos van a predominar lo que son los síndromes o los síntomas muscarínicos. Y en los órganos fosforados van a tener más los síntomas muscarínicos, pero también van a tener clínica o efectos nicotínicos. Los carbamatos tienen una mala penetración en lo que es el sistema nervioso central, por eso no ocasionan tanto daño, ¿ya? En cambio, los órganos fosforados sí tienen efectos en el sistema central que nos produce fatiga, vértigo, ansiedad, confusión, muchas veces vienen convulsionando. Es por eso que, por ejemplo, en la práctica, cuando hicimos práctica de convulsiones con mi grupo, una de las características que también tienen que ver, aparte si es una convulsión febril simple, si es una convulsión febril compleja, es más que nada la clínica, qué estuvo haciendo el niño para que te convulsionen. La mamá, por ejemplo, ay, lo traen al niño convulsionando y si no hacen una buena historia clínica, no saben, le ponen diazepam, todo, pero no saben por qué el niño está convulsionando y al final está intoxicado, por ejemplo, con un órgano fosforado. Entonces, y ustedes no van a usar nunca cómo se hace el manejo de una intoxicación por órgano fosforado porque solamente están viendo la convulsión porque no han preguntado más datos, ¿ya? Por eso siempre les recalco, siempre es bueno hacer una buena historia clínica. Listo. Siguiente. Estos son los síndromes, ¿ya? Los efectos muscarínicos que encontramos, como ya vimos en la diapositiva anterior, mayormente intoxicación por carbamatos. Vamos a encontrar miosis, sudoración, visión borrosa, secreciones bronquiales, broncoconstricción, vómitos, puede haber dolor abdominal asociado con cólico abdominal, diarreas, cialorrea, todo lo que tenga que ver con aumento de las secreciones, cialorrea, diarreas, vómitos, sudoración, ¿ya? Bradicardia y alteraciones muchas veces de la parte cardiológica. Los efectos nicotínicos, como también se pueden observar en la intoxicación por órganos fosforados, vamos a encontrar al inicio taquicardia, hipertensión, ya vamos a encontrar vasoconstricción periférica, midriasis, las pupilas van a estar midriáticas, fasciculaciones, podemos encontrar debilidad muscular, hiperglicemia, hipercalemia. Y los efectos en el sistema nervioso central van a ser cefalea, agitación, psicosis y como ya mencioné también puede haber convulsiones, inclusive coma y hasta depresión respiratoria. ¿Ya? Pero obviamente va a depender de la sustancia y de la cantidad que han ingerido, ¿no? Siguiente. Y este es un resumen de los toxidromes que podemos encontrar, ¿de acuerdo?
El toxidrome colinérgico, en cuanto a lo que es el estado mental, vamos a encontrar al paciente con confusión o coma. Las pupilas van a estar, como ya hemos visto, mióticas. En los signos vitales, la persona o el niño va a estar con bradicardia, hipertensión o hipotensión, taquimia o bradimia. Otros signos y síntomas en el síndrome colinérgico, vamos a encontrar que el niño va a estar diaforético, cialorreo, con cialorrea, incontinencia urinaria. Muchas veces el niño viene con deposiciones, viene orinado, ¿no? Va a estar con emesis, debilidad, fasciculaciones, broncoconstricción y muchas veces convulsiones. ¿Quiénes nos van a producir un toxidrome colinérgico? Los órganos fosforados, intoxicación por órganos fosforados, carbamatos, insecticidas y también la nicotina. ¿Cuál es el antídoto para el toxidrome colinérgico? Como ya veremos más adelante, tenemos, y como se ve en el siguiente reloj, la atropina. ¿Ya? La atropina. La atropina nos da el toxidrome o la intoxicación de la atropina también nos da un toxidrome anticolinérgico. ¿Y cómo lo vamos a observar? Por ejemplo, en el estado mental va a haber delirio, mioclonías, convulsiones, que raras veces puede haber convulsiones. Las pupilas van a estar midriáticas. En los signos vitales va a estar taquicárdico, va a haber hipertensión, taquipnia, hipertermia. En los signos y síntomas va a haber lo que es piel seca, roja, mucosas secas, retención urinaria y los ruidos hidroaéreos disminuidos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una intoxicación por organo fosforado, carbamato, y vamos a utilizar el antídoto que vamos a ver en el manejo, que viene a ser la atropina, entonces muchas veces a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuántas dosis de atropina tengo que dar? No hay una dosis exacta de cuántas veces vamos a pasar la atropina, sino es hasta que ustedes vayan buscando que ya vayan disminuyendo obviamente los síntomas principales, ¿no? Como la broncorrea, el broncoespasmo, la bradicardia. No lleguemos tanto a la intoxicación, o sea, no llevarlo de un extremo al otro, no llegarlo a la intoxicación con atropina. Antiguamente se decía, ¿y hasta cuándo vas a usar la atropina? Hasta que tu paciente esté rojo como un tomate, seco como una pasa, loco como una cabra. Ya, pero ahí ya estaríamos llegando inclusive a la intoxicación por atropina. Entonces, no debemos que llegar necesariamente a ese punto, pero sí que bajen los síntomas principales como los que he mencionado. Y obviamente otra signo o otro ítem que ustedes tienen que valorar siempre cuando están usando la atropina es cómo va el diámetro de las pupilas. ¿Ya? Listo. Siguiente diapositiva. Ahora, esta intoxicación por órganos fosforados y carbamatos va a tener una clínica como una toxicidad aguda, que es lo que se ve tanto en minutos o en horas, y ahí se empieza a ver lo que son más que nada los toxidromes colinérgicos, ¿no? Todos los que hemos visto en la diapositiva anterior. El síndrome intermedio ya se puede observar en las primeras 24 e incluso hasta las 96 horas, en los cuales vamos a producir paresia o parálisis de los músculos proximales, hiporreflexia. em, no es muy frecuente, se puede ver inclusive entre un 10 a un 40% de pacientes intoxicados por órganos fosforados. Y la recuperación de este síndrome intermedio lo podemos ver en 1 a 3 semanas y no deja secuelas. Por otro lado, tenemos la neuropatía retardada, que ya lo podemos ver después que haya ingerido, se puede observar los síntomas de 2, inclusive hasta 4 semanas, donde podemos observar debilidad muscular distal, flácida, progresiva, ascendente, parestesia de pies y manos, arreflexia, dolor en pantorrillas. Inclusive esta recuperación puede durar en meses o en años. Como había mencionado, más que nada se puede ver eso en intoxicaciones por órganos fosforados, ¿no? Que deja más secuelas y es más agresiva. Siguiente diapo. Ahora, en cuanto al diagnóstico, obviamente tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Para llegar a lo que es el antecedente de la exposición. Haciendo una buena historia clínica podemos llegar inclusive al diagnóstico. Otra forma es el cuadro clínico que nos presenta el paciente. Una buena historia clínica más los signos y síntomas que te puede traer el paciente y haciendo una buena evaluación puedes llegar al diagnóstico. Muchas veces, inclusive cuando hay duda diagnóstica de que sea una intoxicación por alguna de estas sustancias, lo que se puede hacer es una prueba de provocación con atropina.
Damos la atropina de 0,01, inclusive a 0,02 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo, y vamos a observar que no hay respuesta, ¿no? Que no hay respuesta a la atropina. Obviamente el examen toxicológico que se puede dar en los casos de síndrome colinérgico sin identificación del tóxico, se puede dar inclusive cuando ustedes vayan a hacer un lavado gástrico, pueden obtener muestra del tubo gástrico a través de la orina, inclusive podemos ver para hacer una determinación del tóxico. Y obviamente determinación de lo que es la actividad de la colinesterasa. Siguiente diapo. Ahora, en cuanto al manejo, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Obviamente, estabilizar a su paciente. Siempre, en cualquier patología, siempre es estabilizar a su paciente. Obviamente, despejar la vía aérea, aspirar secreciones si es que lo hubiera. Los pacientes vienen con abundante cialorrea, que inclusive se tiene que aspirar todas esas secreciones, despejar lo que es la vía aérea. En cuanto a la parte respiratoria, vienen los niños también con baja la saturación porque hay cuadros de broncoconstricción o un broncoespasmo inducido por estas sustancias. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oxigenoterapia e incluso intubar al paciente si es que fuera necesario para proteger lo que es la vía aérea. Y obviamente la circulación, tener un buen acceso venoso. Entonces, ¿cuál es lo base? Entonces, tu primera parte es estabilizar, hacerle una buena estabilización inicial. Siguiente diapo. Ahora, el tratamiento. Vamos a tener lo que es la medida de decontaminación. Si ha sido una contaminación dérmica, o sea que ha sido por contacto, obviamente sacar la ropa, la persona incluso que está haciendo el manejo de esta persona intoxicada o sea, por contacto, tiene que usar mandilón, guantes, gorro, mascarilla, ¿no? Porque no es que tú quieras contagiarte, sino es que aparte de ayudarlo, tú tienes que evitar contagiarte, evitar estar expuesto a la sustancia, ¿no? Y los baños en ducha con esponja o como lo quieran bañar al pequeño por 3 veces, o sea, desintoxicar al paciente, lavarlo bien, bien, bien al paciente. Si es de parte gastrointestinal, lo que más, o el gol estándar que se tiene que utilizar es el carbón activado, que se da a 1 gramo por kilo de peso y máximo se da 50 gramos. En caso no tuviéramos carbón activado, lo que se hace es el lavado gástrico. Tanto el lavado gástrico como el carbón activado se da dentro de la primera hora de haber ingerido el tóxico. De nada vale que el paciente haya ingerido, no sé, a las 8 de la noche, o a lo menos en adolescentes que se puede ver eso, ¿no? Están en su cuarto y la mamá ya no sabe nada hasta el día siguiente. Ya no vale hacer un lavado gástrico, no vale hacerle, que darle carbón activado, nada, porque el tóxico ya se absorbió, ¿ya? Por eso es importante saber a qué hora pasó el evento, a qué hora lo encontraron y todo eso. Siguiente diapo. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, muy aparte ya hemos hecho las medidas específicas, la de contaminación, ahora nos vamos al tratamiento en sí. ¿Cuál es el manejo? El gol estándar, el uso de la atropina, ¿ya? La dosis que se da en niños es de 0,05 a 0,1 miligramo por kilo, obviamente de forma endovenosa. Lo principal es que sea en forma endovenosa, tratar de canalizar a su paciente, pero también puede ser en forma intramuscular o intraósea, ¿ya? Máximo que se le pasa es 2 miligramos por dosis. Ya en adolescentes se le puede pasar un poquito más de 1 a 3 miligramos por dosis y en adultos inclusive de 2 a 5 miligramos por dosis. Pero recuerden que obviamente como estamos en pediatría tienen que acordarse la dosis pediátrica, ¿no? 0,05 a 0,1 y la dosis máxima que se le pasa por vía endovenosa es 2 miligramos. Ya, ese es el gol estándar que nosotros vamos a utilizar en el manejo de las intoxicaciones. Esta atropina, como ya vimos, va a contrarrestar tanto los efectos muscarínicos y va a contrarrestar todos los efectos que nos pueda producir en el sistema nervioso central. La pralidoxima es muy adicional al tratamiento con la atropina, ¿ya? Es para sospechar cuando tenemos intoxicación o efectos nicotínicos y muscarínicos, ¿ya? Utilizamos en niños 25 miligramos por kilo endovenoso en forma lenta que lo pasamos aproximadamente en 30 minutos y en adolescentes ya pasamos un poquito más de 2 gramos endovenoso o a 600 miligramos intramuscular.
Ya, esta pralidoxima no se usa cuando tenemos intoxicación, cuando sabemos que es una intoxicación por carbamatos. Lo otro es obviamente diazepam, si es que el paciente viene con convulsiones, ¿no? Ya saben la dosis de 0,1 inclusive hasta 0,3 miligramos por kilo. La vitamina K en casos que se sospeche de compuestos cumarínicos. ¿Y dónde observamos esto? Mayormente la intoxicación por carbamatos o intoxicación por veneno de ratas. Si ustedes tienen, ¿qué es lo más común que muchas veces vienen a la emergencia? Ya saben que en el manejo, muy aparte de todo lo que hemos visto, es ponerle vitamina K porque hay alteración en cuanto a lo que son ¿cómo se llama? Hay trastorno en la coagulación. ¿Ya? Y el bromuro de hipatropio mayormente lo utilizamos para el tratamiento del broncoespasmo. Como les mencioné en la parte de clínica de cómo viene el paciente, viene con cialorrea, broncoespasmo y bastante broncorrea. Entonces, ¿qué hace el bromuro de hipatropio? Seca las secreciones. ¿Ya? Seca las secreciones y nos puede ayudar mucho en lo que es el manejo de estos pacientes. Siguiente. Listo. Ahora, como ya hemos visto un poco de la teoría y un poco en cuanto a lo que es el manejo, ahora ustedes van a resolver este caso clínico, ¿ya? Tenemos una niña de 3 años que es traída a la emergencia porque hace 1 hora ingirió accidentalmente un trozo de pan que contenía veneno para rata, presentando luego de 30 minutos dolor abdominal, vómitos en 4 oportunidades. Al examen clínico llega con una frecuencia respiratoria en 40, una cardíaca en 80. Está febril con 36 grados, satura 90%, la niña me está pesando 14 kilos. En cuanto al examen físico, está despierta, está irritable, con cialorrea, fasciculaciones. Las pupilas están mióticas, refiere 1 milímetro. En cardiovascular, sin alteración. En la respiratoria, tiene tiraje intercostal, subcostal, se escucha roncantes difusos y sibilantes expiratorios. En el abdomen está blando, los ruidos hidroaéreos están aumentados. Y en la parte neurológica, las pupilas están mióticas, no encuentran signos menillos. Entonces les voy a ayudar y tienen ante este episodio un caso de un síndrome colinérgico y porque hay veneno para rata, ya sabemos que es una intoxicación por carbamato. ¿Ya? ¿Qué harían con esta paciente? No se peleen por contestar. Pueden hablar todos. ¿Qué harían con el paciente? Hola. Doctora, en primera instancia podría ser las medidas iniciales como aspiración de secreciones. Ya. Entonces, Gabriela aspira secreciones. ¿Qué más harías? Puede ser darle oxígeno. Perfecto, está desaturando, ¿no? Está en 90%. Entonces aspira secreciones, libera vía aérea y le coloca oxígeno. ¿Qué le colocas? Máscara, Venturi, cánula, le intubas. Puede ser máscara. Mm, Siempre, como les digo, empiezan de menos a más, ¿ya? Pónganle primero una cánula binasal, miren cómo está la saturación, no sé, lo colocan a 3, 4 litros y observan cómo va la saturación, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más sería?
Hay 58 personas conectadas y ninguna opina. Se le podría colocar una vía, doctora. Ya, le colocas una vía. Muy bien. ¿Qué más haces? ¿Qué más? Doctora, ¿se podría hacer un lavado gástrico? Porque dice que hace 1 hora y gira accidentalmente. Perfecto. Le colocas una vía y le haces un lavado gástrico. ¿Cómo colocas la sonda nasogástrica para hacerle lavado gástrico, sabes? No, doctora. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Doctora, disculpe, ¿se refiere a colocarlo con cloruro? No. La colocación de la sonda. ¿Cómo, Ya. qué reparos anatómicos utilizas para ver hasta dónde introducir la sonda? Alexia Lorraine. Ya le colocaste en la sonda. ¿Qué más harías? Georgia. Sí, doctora, ¿le podría dar carbón activado? Ya, si tuvieras carbón activado, ya no le pones la sonda para hacerle lavado y le colocas carbón activado. ¿Cuánto le colocas si está pesando 14 kilos? Si está pesando 14, sería 14 gramos. 14 gramos. Muy bien. ¿Qué más harías? Y le doy el antídoto específico, en este caso atropina. Muy bien. ¿Con cuánto empiezas? Jacqueline. Jacqueline está durmiendo. Sí, doctora, no estoy durmiendo, estoy en el carro. Se le coloca 0.02 miligramos por kilo, ¿no? Por eso, pesa 14 kilos. ¿Cuánto le colocas? A ver, si puedo abrir mi calculadora. 0.28. Después de haberle colocado la atropina, ¿qué más haces? Juan Pablo. Sí, ¿me repite la pregunta, por favor? Después de haberle colocado la atropina, ¿qué más haces? A ver, con esa tropina para la intoxicación, así que no, es un lavado gástrico ya no podría usarse por el tiempo. ¿Cómo? Estoy solo pensando. ¿Cómo dices? ¿Qué estoy pensando? Lavado gástrico no creo. ¿Qué se usaría? ¿Qué se usa? ¿Qué se usaría? A ver. Atropina también se puede usar para la adenosina, para la enzima. Puedes pasar la siguiente diapositiva, Lynn. Ok. Bueno, sin comentarios. De acuerdo al caso clínico que acabamos de ver, ya lo primero que van a hacer en cuanto a lo que es el manejo, van a hacer obviamente la aspiración de secreciones, liberar todo lo que es vía aérea, colocar oxígeno, ya que mencioné el cuadro clínico que está desaturando el paciente, ¿no? Como le mencioné, primero empiecen con cánula binasal y
de poco a poco van escalando si es que necesita mayor apoyo oxigenatorio. Ya mayormente empiecen con 3 litros y vayan observando. Aquel problema no es problema respiratorio, aquel problema es la intoxicación que tiene. Entonces, a la par tenemos que ir resolviendo la intoxicación. Obviamente tienen que canalizar una vía endovenosa, si no, ¿cómo piensan darle la atropina? Obviamente el paciente en su RP tiene que estar en NPO, no le van a dar de comer, no le van a dar de beber ni nada. La colocación de la sonda nasogástrica. Mencioné cómo se coloca la sonda nasogástrica y por lo visto no saben. ¿Cómo van a hacer en su serum si les llega un caso clínico? No lo sé. La sonda nasogástrica, los reparos anatómicos que ustedes tomen para poner la sonda nasogástrica es del apéndice de la punta de su nariz, ¿no? Colocan o pasan, o sea, miden de la nariz hasta la punta de la oreja y de la punta de la oreja hasta el apéndice sifoides. Todos esos centímetros que ustedes más o menos calculen con esos reparos anatómicos, ustedes van introduciendo. Obviamente lo introducen por la nariz, hacen que la paciente degluta un poquito y lo colocan. Antes de que ustedes pasen cualquier medicamento no, empiezan a hacer el lavado, ustedes tienen que aspirar un poco de la secreción para ver si están en cavidad gástrica. Obviamente, si están en cavidad gástrica va a salir contenido líquido, pues no, obviamente. Inclusive esa secreción que sale, ese contenido, ustedes lo pueden llevar para la parte toxicológica, si es que aún no saben qué tipo de veneno tiene. ¿De acuerdo? Entonces, esa cantidad lo pueden llevar a que lo vayan a estudiar, si es que tienen dudas o algo. Entonces, esa es la manera de cómo ustedes puedan hacer o ustedes cómo lo puedan eh, hacer un buen lavado gástrico. Como está dentro de la primera hora, sí está indicado lo que es el lavado gástrico, ¿ya? Listo, canalizan su vía periférica, hacen el lavado gástrico con cloruro de sodio al 0,9%, mayormente en niños hasta los 12 años se puede poner hasta 10 cc por kilo, ¿no? Se coloca una septogeringa en la punta de lo que es la sonda nasogástrica y todo lo que ingresan es lo mismo que sacan. ¿A qué me refiero? Introducen 20 mililitros, sacan 20 mililitros, introducen 20, sacan 20, introducen 20. ¿Y cuándo paran? Cuando ya el líquido empieza a salir transparente. Obviamente solamente sale el cloruro que le están introduciendo, ¿no? Los primeros contenidos van a salir inclusive contenido gástrico, con algunos residuos de alimentos que haya comido previo a la intoxicación, ¿no? El carbón activado, como mencioné, como es a 1 gramo por kilo, se le da 14 gramos diluido en agüita y se le va dando tanto por vía oral o por sonda nasogástrica. El problema del carbón activado es que, a lo menos en los hospitales del MINSA, no se cuenta con el carbón activado. Y muchas veces no lo venden en farmacias a la periferia o por afuera. Entonces, hasta que el papá consiga el carbón activado, va a pasar más de 1 hora y ya se está absorbiendo. Entonces, en la práctica, si es que no tienes carbón activado, tienes que hacerle su lavado gástrico, ¿ya? Y por consiguiente, obviamente, lo que tenemos que hacer es el uso de la atropina, que es el manejo. Entonces, como pesa 14 kilos y le damos a 0,5, ¿ya? Entonces, ponemos 0,7 miligramos cada 5 minutos. Siempre tienen que usar la atropina con una hoja de monitoreo, que más adelante les voy a enseñar la hoja de monitoreo. ¿Qué tienen que evaluar después de colocarle la primera dosis de atropina? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, si tienen fasciculaciones y sobre todo cómo están las pupilas. Y ustedes van a pasar la atropina cada 5 minutos, hasta que esos síntomas vayan revertiendo. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la hoja de monitoreo. No les voy a decir solo se pasa 5 dosis, no se le pasa 5 ampollas, o se le pasa 10, se le pasa 20, no. Se le pasa la cantidad de atropina en las cuales nosotros ya podemos estar observando que los síntomas van revirtiendo. ¿Ya? Como mencioné que es una intoxicación por un carbamato, entonces tiene cumarínicos y por ende necesita vitamina K. ¿Ya? La vitamina K, que se le pone 2,8 endovenoso cada 24 horas, que se le da de 0,2 miligramos por kilo, obviamente siempre previa a la muestra de la toma de perfil de coagulación. Siguiente diapo. Esta es la hoja de monitoreo que les comenté para cuando ustedes están utilizando lo que es la atropina. ¿Qué es lo que colocamos? Y muchas veces incluso cuando llegan personas intoxicadas, tienen que tener bastante cuidado porque muchas veces puede llegar a ser parte legal, ¿ya?
ya sea una intoxicación, como tuve una experiencia, ¿no? Que la mamá creo que quiso intoxicar a sus 3 bebés, a sus 3 niños y al esposo, puso veneno en una jarra de limonada y sirvió el almuerzo. Todos tomaron menos la mamá. Entonces llega a ser también parte legal y a lo que ustedes siempre coloquen todo lo que vayan a encontrar en la historia clínica. Y una de las cosas que debería estar es su hoja de monitoreo, ¿ya? Entonces, ¿qué va en la hoja de monitoreo? Va la hora en que se está iniciando la atropinización, la dosis de atropina que se le está colocando y las demás funciones que son funciones cardíacas, la respiratoria, obviamente si está con oxígeno, con qué fío está, el diámetro de las pupilas, si hay o no fasciculaciones, que lo podemos ver o podemos anotarlo como cruces, ¿no? ¿Cuántas cruces? Igual las secreciones y cómo está la piel. Conforme va pasando las horas, si ustedes se dan cuenta en la imagen, hemos atropinizado a la paciente cada 5 minutos. Cada 5, después cada 10, después cada 30 minutos, hasta que ustedes vean que los síntomas van revirtiendo. Por ejemplo, ya a las 9:30 de la mañana, que ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dosis ya de atropina, ya el niño no está con bradicardia, ya nos está subiendo la frecuencia cardíaca, ya lo encontramos a 120. Ya la frecuencia respiratoria, porque ya hay un mayor manejo de las secreciones, ¿no? Ya está bajando la frecuencia. Si se dan cuenta, el fío que está teniendo mi paciente, si empecé con un fío de 36 y ahora está con un fío de 28, ¿no? Quiere decir que estoy bajando ya la cantidad de volumen de oxígeno que está recibiendo el paciente. Ya mis pupilas que estaban en 1 ya lo podemos encontrar en 3. Las fasciculaciones que estaban en 3 cruces ya la podemos encontrar en 1. Las secreciones también en 1. ¿No? Y ya la piel ya no está pálida, ¿no? Ya empezamos a tener un poco de lo que es la rubicundez facial. Entonces, para eso nos sirve la hoja de monitoreo. No les puedo decir exactamente cuántas dosis de atropina va a realizar cada paciente porque va a depender de cómo va revirtiéndose los síntomas. Siguiente diapo. Listo. Esto es en cuanto a lo que son órganos fosforados y carbamato. El otro tema que tenemos que ver es las intoxicaciones por cáusticos. ¿Ya? Los álcalis vienen a ser forma del grupo de los cáusticos, para que tengan en cuenta. Siguiente diapo. Entonces, la intoxicación por cáusticos va a depender el pH que tenga el paciente. Vamos a tener pHs ácidos, ¿ya? Como son los pHs menores de 7, como tenemos, por ejemplo, el ácido muriático, el ácido clorhídrico, o los álcalis con un pH mayor de 7. Ahí ya tenemos, la lejía está entre un pH de 10 a 11 inclusive, ¿ya? El hidróxido de sodio y el hidróxido de sodio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos son implementos que podemos encontrar en la casa. La lejía, el ácido muriático, eso lo podemos encontrar en casa. Si es que no tenemos o los papás no tienen un buen cuidado de cómo manipular estas sustancias, muchas veces llegan niños, uno puede pensar, ¿no? ¿Cómo va a estar intoxicado por eso? Pero sí, llegan niños intoxicados por este tipo de sustancias, ¿ya? La intoxicación por álcalis es la más frecuente, que es la de la lejía. Mayormente se van a observar en niños de 2 a 5 años, como mencioné desde las otras, de 2 a 5 años es más que nada accidental. Y en los adolescentes, obviamente, por lo que he mencionado, mayormente el mecanismo es intencional. Siguiente diapo. En cuanto a lo que es la patogénesis, va a ver, depende de la gravedad de la lesión. Estas sustancias va a depender obviamente del pH. A mayor pH va a haber mayor daño, ¿ya? Mientras el pH sea muy ácido o cuando el pH es muy alcalino, más de 11.5. Obviamente va a depender de la cantidad que he ingerido. Por ejemplo, en los niños, que mayormente es accidental, a veces están, no sé, abren la botella de la lejía, toman un poquito, pero como es, obviamente no sabe rico, obviamente lo escupen, lo botan y no llega a mayores. Pero si estamos hablando de un niño más grande que está teniendo otras intenciones, sí puede producir daño muy corrosivo a nivel de todo el tracto digestivo. Va a depender obviamente de la concentración de la sustancia, la forma física del agente, tanto si es sólido o si es líquido, y el tiempo de contacto que estuvo con la mucosa. Pregunta, cuando hay intoxicación por un cáustico,
¿Se hace lavado gástrico o no? No, No, doctora. doctora. No, doctora. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? para evitar que vuelva a dañar más el esófago, que ya lo dañó para haber tragado. Claro, y muchas veces, así sea algo que todo el mundo indirectamente debería saber, pero créeme que los papás vienen diciendo contentos, los, los hice vomitar, le di leche y la hice vomitar, doctora, antes de traerla, y los papás contentos porque los han hecho vomitar. Entonces, cuando hay intoxicación por estas sustancias, no se les hace inducir al vómito, no se le hace lavado gástrico ni nada, ¿ya? Siguiente diapo. Listo. ¿Qué producen los ácidos? Puede producir más que nada necrosis de coagulación, afectan el estómago. En cambio, los álcalis van a afectar más el esófago y produce lo que es la necrosis de licuefacción. ¿Puedes hacer la siguiente diapo, porfa? Que es para que puedan observar mejor. Listo. El cuadro clínico que puede presentar una intoxicación por cáustico, en cuanto a lo que es el aparato respiratorio, por ejemplo, podemos encontrar estridor, disfonía, tos, disnea o dolor retroesternal. En cuanto a lo que es el aparato digestivo, podemos encontrar lo que son úlceras, ¿no? La disfagia, ese dolor que tienen, que es el más común, el babeo o la cialorrea excesiva, porque tienen tanta lesión que ya no pueden inclusive deglutir su propia saliva, obviamente dolor abdominal, inclusive si es mayor cantidad de concentración, mayor el volumen que he ingerido, puede presentarse lo que son perforaciones gástricas, ¿ya? Y por ejemplo, le tomamos una placa y podemos encontrar un neumoperitoneo. Náuseas, vómitos, hematemesis, obviamente vómitos con sangre debido a las lesiones que pueden presentar el esófago, el estómago, obviamente perforación esofágica o perforación gástrica. En la piel también podemos encontrar quemaduras cutáneas y en los ojos, aunque no lo crean, si es que cae, por ejemplo, un cáustico en los ojos, eritema conjuntival, puede haber úlceras, dolor ocular y alteraciones visuales. Siguiente, porfa. Momento del daño tisular y la reparación después de una lesión. Dice una lesión aguda, obviamente no se va a ver nada todavía. Inflamación y trombosis vasculares van a verse del 1 a 7 días. Puede observarse tejido de granulación de 10 a 21 días, fibrosis y estenosis de 3 semanas. ¿Cómo ustedes pueden observar ese tipo de lesiones? ¿Qué es lo que le tendrían que hacer al paciente? ¿Qué examen le harían? Endoscopía alta. Endoscopía, muy bien. Y después de una ingesta, ¿cuándo es propicio hacerle la endoscopía? ¿Inmediatamente? ¿Qué opinas? ¿Cómo? Dentro de las 12 a 24 horas. Exacto. ¿Ya? No se hace inmediatamente tampoco porque podemos producir inclusive más daño. Siguiente diapo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar si el papá te dice, ay, doctora, creo que mi niña, creo siempre, un ratito, chicos. ¿Ya? Lo primero que tienen que estar observando es que si hay las lesiones en cavidad oral. Ya es lo primero que ustedes observan. Si ustedes ven que el paciente está con quemadura a nivel de los labios, del orofaringe, de la mucosa oral, indirectamente debemos sospechar siempre que puede haber daño a nivel de esófago, daño gastrointestinal, ¿de acuerdo? Otro tipo de daño. Si ustedes ven que el papá dice, sí, creo que ha tomado, y ustedes lo examinan y la niña está tranquila, no tiene ninguna lesión en la boca, no tiene ningún rasgo de quemadura, por ahí huele un poquito la ropa, obviamente la tienen que bañar, quitar la ropa, volver a observar y observarla, pero no se le hace ningún estudio por precaución, ¿de acuerdo?
Lo primero que tendrían que evaluar es que si hay daño a nivel de la cavidad oral. Siguiente. Esas son las lesiones que podemos encontrar a nivel de cuando podemos hacer una endoscopía, ¿de acuerdo? Se ven ese tipo de lesiones. No soy gastroenteróloga, pero podemos observar inclusive que en la imagen donde dice B hay mayor tejido fibrinógeno, ¿no? Hay mayor quemazón a nivel del esófago, ¿ya? Entonces va a depender de de qué tipo de lesión podemos encontrar para poder clasificarlo según este. Siguiente diapo. Siguiente diapo, un ratito. Siguiente. Siguiente. Mm, Siguiente. Según esto, ¿ya? Cuando ustedes hagan la endoscopía a su paciente, ¿ya? Ustedes tienen que ver qué grado tiene de lesión. ¿Y cómo clasificamos ese tipo de lesiones? A través de la clasificación de Sarga. Ahí podemos ver qué grado está nuestro paciente y cuál es el pronóstico que nos puede dar el paciente. Si ustedes le hacen la endoscopía y encuentran una mucosa normal, obviamente tiene una recuperación completa, no es grave ni nada. En cambio, si ustedes encuentran un grado 1 donde vemos edema o hiperemia de las mucosas, o un grado 2A o un 2B que ya vemos friabilidad, hemorragias, úlceras superficiales, ya podemos sospechar que el paciente puede tener una estenosis. Por ejemplo, una 2A dice una estenosis poco probable, una 2B alto riesgo de estenosis, pero no tiene un bajo riesgo de perforación, a diferencia que encontremos, no sé, un grado 4 donde ponen el endoscopio y todo está perforado, obviamente a menudo el pronóstico va a ser mortal, ¿no? Entonces, depende de lo que ustedes encuentren a nivel de su endoscopía, va a ser el pronóstico del paciente, ¿ya? A eso quiero llegar. Retrocede, por favor. Otra más. Otra más. Creo que llega. Sí, a la siguiente, a la siguiente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre menciono, una buena historia clínica, ¿no? Obviamente saber la edad del paciente para saber si es algo accidental o algo intencional, qué signos y síntomas presenta el paciente, qué tratamiento ha recibido el paciente, ¿no? Descifrar si ha sido algo accidental o intencional, antecedentes y obviamente tenemos que descartar algún tipo de maltrato infantil. Después de que hagas la anamnesis, ustedes siempre tienen que preguntar qué ha tomado, cuánto ha tomado, cómo lo ha tomado, cuándo, a qué hora lo ha tomado y en dónde, o sea, dónde estaba el paciente o con quién inclusive se encontraba el paciente. Son las preguntas claves que ustedes deberían hacer al momento de que hagan una anamnesis para llegar a un diagnóstico, ¿no? Siguiente. En el examen físico, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Obviamente las funciones vitales de su paciente, cómo está ese aparato respiratorio, cómo se encuentran los que menciono, lo primero que tienen que observar, cómo está esa cavidad oral, si hay algún tipo de quemadura en labios, en orofaringes, en la lengua, cómo están obviamente las pupilas. Cuando hay intoxicación por cáusticos, no va a haber alteración obviamente de las pupilas, ¿no? Pero también se tiene que hacer un examen completo, ¿no? Y obviamente el estado de conciencia que nos muestra el paciente. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que le pedimos a estos pacientes? Radiografía de tórax, radiografía de abdomen, si es que no llegamos a un diagnóstico, TAC de tórax o TAC de abdomen. La endoscopía se hace dentro de las primeras 24 horas, no antes de las 6 horas ni después de los 4 días, ¿ya? La radiografía, ¿por qué le pedimos radiografía de tórax? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que le pedimos radiografía de tórax a un paciente intoxicado por cáustico? Ver si hay algún órgano perforado para buscar neumoperitoneo, por ejemplo.
Ya, pero eso más nos serviría una radiografía de abdomen. Sí, puede haber perforación de esófago y por ahí nos puede hablar un neumomediastino o algo indirectamente. Pero más lo pedimos la radiografía de tórax para descartar una neumonitis química. ¿Ya? Esta radiografía de tórax para descartar neumonitis química después de una ingesta de cáustico tampoco se toma inmediatamente. Se toma después de las 6 horas, porque después de las 6 horas recién podemos observar algún tipo de cambio radiológico. Si tú ves que la niña ha tomado hace una hora y tú dices, ay, creo que se toma una radiografía, le tomas una radiografía, tu radiografía te va a salir normal. ¿Ya? Entonces esa radiografía de tórax se toma para descartar más que nada una neumonitis química. La de abdomen sí para ver un neumoperitoneo, algún tipo de perforación que podemos encontrar, ¿no? Y lo otro que se hace, como les mencioné, es la endoscopía, que se hace dentro de las 24 horas, no a las primeras horas. ¿Cuándo hacemos endoscopía? ¿Hacemos endoscopía a todos? No, no se hace endoscopía a todos. Se hace a los niños que son sintomáticos y a los niños que han tenido una ingesta intencional, porque quiere decir que el volumen que ha tomado esa persona, ese niño, ese adolescente, ha sido de gran cantidad, ¿no? Porque ha sido con el fin de quererse morir. Entonces, alguien que quiere morirse no va a tomar una tapita, no va a tomar una cucharita, ¿no? Entonces, esos niños sí necesitan una endoscopía. Juan Pablo, dime. ¿Por qué necesitan hacer las radiografías? ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué hay que hacer las radiografías? Las radiografías de tórax es que te refieres, más que nada se va a hacer para descartar una neumonitis química por aspiración, Ok. ¿ya? Y el de abdomen. Y la de abdomen. La utilidad que se hace para la endoscopía es diagnóstico de extensión de la lesión para ver cómo están esas lesiones, determinar obviamente la severidad como lo que hemos visto según la clasificación de Sarga, plantear qué tratamiento vamos a dar a estos pacientes, si es que hay residuos del cáustico, retirar esos residuos del cáustico y obviamente establecer un pronóstico como el cuadrito que vimos, ¿no? De acuerdo al grado que encontramos qué pronóstico nos puede dar o puede tener el paciente, mejor dicho. Siguiente. Siguiente ya, por favor. Listo. Entonces, no, lo anterior. ¿Cuándo se hacen las indicaciones para una endoscopía? Ingesta sintomática, ¿no? Que la ingesta haya sido intencional y la ingesta de ácido, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado hacer una endoscopía? Obviamente tu paciente está hemodinámicamente inestable, ¿ya? Ahí no se hace, por más que necesite la endoscopía, pero no se realiza. Puede no ser necesaria la endoscopía en pacientes asintomáticos que están en periodo de observación por lo menos 4 o 6 horas o que tienen una ingesta dudosa de la sustancia, ¿no? Esos son pacientes que son candidatos como para que lo observes y mires si necesita o no necesita una endoscopía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que tenga distrés respiratorio severo el paciente, que ya obviamente tenga evidencia o se note que hay algún tipo de perforación. Obviamente si está perforado no vas a entrar más para darte cuenta que con el endoscopio que hay perforación, por ejemplo perforación gástrica, que lo puedes ver con una radiografía. Edema severo de glotis, obviamente ahí no vas a poder ingresar con el aparato, con el endoscopio, perdón. Que tenga edema severo de orofaringe o necrosis o quemadura de tercer grado de glotis son contraindicaciones para no realizar las endoscopías. ¿Ya? Siguiente. 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 Listo. Una de las complicaciones que se puede observar y la que más frecuente se puede ver son las estenosis esofágicas, como se pueden ver en la imagen, ¿no? Pasa el contraste y llega a una parte donde hay estrechez del esófago, ¿ya? Entonces, es la manera de cómo podemos observar una de las complicaciones, ¿no? Las estenosis esofágicas
Estos síntomas obviamente no se van a producir en las primeras horas de haber ingerido el cáustico, ¿no? Se puede observar inclusive de 3 semanas, inclusive hasta los 2 meses después. Puede encontrar estenosis pilórica y más adelante una de las complicaciones, porque obviamente si hay laceración de la mucosa, hay cambios en lo que es la celularidad de la mucosa, podemos encontrar inclusive los carcinomas y se pueden ver después de los 16 hasta inclusive 40 o 42 años post ingesta de la sustancia, ¿ya? Pero no es algo, no es una complicación muy frecuente. Se pueden observar en el 2 hasta un 8% de los pacientes que hayan ingerido, ¿ya? Siguiente. El tratamiento para estas intoxicaciones obviamente es NPO. No lo tenemos que hacer, está contraindicado producirles el vómito, hacerles lavados gástricos, tampoco se usa el carbón activado, ¿no? Agentes neutralizantes no se usa, obviamente no hay antibiótico, solo si es que evidenciamos o hay signos de algún tipo de infección. Corticoide, el uso de corticoides menciona que es un uso un poco controversial para lo que es la prevención de la estenosis esofágica. Está indicado los corticoides en lesiones grado 2B, donde se pueden ver las úlceras que ayuda el corticoide a desinflamar. ¿Qué es lo que utilizamos? La metilprednisolona en forma endovenosa o 1 gramo por metro cuadrado por 3 días. Inhibidor de la bomba de protones, eso sí se usa. Se puede usar el omeprazol, ¿ya? Y obviamente el apoyo nutricional. A veces llegan tanto personas que llegan con estenosis esofágica, todo, que incluso llegan inclusive a alimentación parenteral con NPT por toda su vida. ¿Ya? Siguiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tienen? Creo que esta era la última diapo, creo, ¿no? Obviamente para prevenir lo que son las intoxicaciones o no llegar a esa condición, obviamente tenemos que primero educar a los padres, porque si los padres no saben dónde poner esas sustancias que son altamente tóxicas, el niño obviamente no va a saber, ¿no? Obviamente tienen que almacenarlo en lugares seguros, que no estén al alcance de los niños. Muchas veces inclusive ponen, no sé, por ejemplo, el veneno para moscas en una botella de Gatorade y el niño viene de la calle, piensa que es Gatorade o agua natural, se lo toma y ya se intoxicó. Entonces, obviamente tienen que utilizar envases seguros y obviamente tienen que educar a los padres y a su entorno. Mantener fuera del alcance de los niños todo producto con riesgo tóxico. Eso incluye inclusive los medicamentos, ¿ya? A veces, por ejemplo, en mi última guardia me vino una niña intoxicada porque se tomó todo el frasco de loratadina, ¿ya? Entonces, aquí uno se pregunta, ¿qué hace un medicamento al alcance del niño? Entonces, para que tengan cuidado ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?